Bueno, hola a todos. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo es que el famoso coronavirus que está tan sonado por estos días y que es responsable de la enfermedad COVID-19 es capaz de infectar las células humanas y propagarse. Entonces, para poder comprender su mecanismo de infección necesitamos dar unas palabras previas respecto a este virus. Este coronavirus no es el primer coronavirus que nosotros conocemos. Pertenece a una gran familia que ha circulado entre los humanos y que normalmente es el responsable de un cuarto de los resfriados comunes. Los coronavirus no solo se encuentran en humanos, también circulan en reservorios animales como murciélagos, como camellos, entre otros. Ocasionalmente estos virus que circulan en animales mutan y adquieren la capacidad de infectar humanos causando enfermedad en ellos. Algunos de estos coronavirus eventualmente pueden ser capaces de generar cuadros críticos como el síndrome respiratorio agudo severo. El coronavirus responsable de la enfermedad COVID-19 se le conoce como SARS-CoV-2. Él debe su nombre a la gran similitud que tiene con el virus SARS-CoV-1, que fue el responsable de un brote infeccioso que ocurrió en el año 2002. Este SARS-CoV-1 circulaba entre murciélagos y posteriormente adquirió la capacidad de hospedarse en civets. Desde los civets mutó y adquirió la capacidad de infectar humanos, generando el SARS en el año 2002. Esto provocó una enfermedad con al menos 8.000 casos que cobró alrededor de 800 vidas. Más adelante, hacia el año 2012, aparecería un nuevo coronavirus proveniente también de los murciélagos que se hospedó en camellos para finalmente mutar e ingresar a los humanos generando el MERS, enfermedad que contó con 2.500 casos y 850 muertes. En el año 2019 se registra un brote infeccioso en la ciudad de Wuhan, capital de Hubei, en el centro de China, en donde se identifica una nueva cepa de coronavirus reconocida como el SARS-CoV-2. Se cree que este virus proviene también de murciélagos, quienes posteriormente se hospedaron en un animal exótico conocido como el pangolín, para finalmente mutar y migrar hacia el humano, generando así la infección responsable del COVID-19. Teniendo en cuenta este contexto, comencemos a hablar entonces de las características microscópicas de este virus. Entonces, el coronavirus es un virus de RNA simple, de solo una cadena. Está compuesto estructuralmente por una serie de proteínas que vamos a ver cada una de ellas, cómo se llaman. Entonces, la primera de ellas es la proteína M de membrana, que está unida a otra proteína que es la proteína E de envoltura. Juntas generan una cosa que se conoce como la envoltura del virus, que va a recubrir a este ARN y a otra cosa que se llama la proteína N, que también se conoce como nucleocápside. Entonces, el ARN de este virus va a estar embebido en esta nucleocápside y ellos van a estar cubiertos por una envoltura que está hecha de proteína M y proteína E. Finalmente, vamos a tener una proteína que es la proteína S o proteína spike, que significa espícula o espiga. Esta proteína S va a ser la responsable de la patogenicidad del virus, como ya vamos a ver más adelante. Ahora que ya entendemos todo este contexto y las características estructurales del virus, podemos intentar comprender cómo es que este virus infecta las células humanas y se propaga en ellas. Normalmente el virus suele entrar al cuerpo humano a través de la vía inhalatoria, entonces a través de todo el tracto respiratorio alcanza eventualmente los alveolos. Una vez ha llegado a los alveolos, se encuentra con los neumocitos, que son los que están conformando esta pared alveolar. Tanto neumocitos tipo 1 como tipo 2 pueden verse afectados por este virus. Entonces el virus va a llegar y va a buscar un receptor con el cual sea afín. Entonces este receptor se conoce como la enzima convertidora de angiotensina 2. A este receptor el virus va a llegar y se le va a unir. Entonces, el ligando de este virus va a ser específicamente esa proteína S, esa proteína spike de la que hablábamos que le daba la patogenicidad al virus. Una vez se ha unido ese virus al receptor AC2, esa proteína spike es escindida por otra enzima que se encuentra aquí, que es la TMPRSS2. ¿Qué significa esto? Significa proteasa transmembrana en la serina 2. Eso quiere decir que esto, al ser una proteasa de membrana, coge en la serina número 2
de esa proteína spike y genera una escisión. Entonces esa proteína spike se rompe. ¿Y para qué nosotros rompemos esa proteína spike? Eso ocurre para que se desencadene el proceso de entrada del virus. El virus puede entrar por dos formas. Puede entrar o por fusión de membranas o puede entrar por endocitosis mediada por vesículas. En el caso de la endocitosis mediada por vesículas, una vez se ha roto la proteína spike, el virus es ingresado en una vesícula conocida como endosoma y toda su envoltura con las proteínas spike quedan fusionadas con la membrana celular alveolar, ¿correcto? Entonces entran en ese endosoma y este endosoma, una vez está dentro de la célula, va a comenzar a recibir enzimas hidrolasas que vienen de la maquinaria celular normal. Recordemos que este mecanismo de endocitosis por vesículas tiene como objetivo generar digestión celular, es decir, degradar todo lo que va entrando. Entonces, desde el aparato de Golgi se envían enzimas que entren a este endosoma, que sean capaces de romper todo lo que se encuentra dentro de este endosoma. Pero estas enzimas adicionalmente requieren de un pH ácido. Por lo tanto, este endosoma va a contar con un pH ácido. Una vez se activan estas enzimas, la nucleocápside a la cual está embebida el ARN de este virus es degradada y el ARN de este virus queda liberado en el citoplasma. Ese es uno de los posibles mecanismos de entrada del virus. Otro posible mecanismo es la fusión de membranas. Entonces, sencillamente, una vez la TMPRSS2 genera la escisión de la proteína spike, el virus fusiona sus membranas con la membrana celular y sencillamente queda libre ese RNA en el citosol. Entonces, aquí ya hemos llegado mediante ambas vías al resultado final, que es que ese ARN viral monocatenario queda libre en el citosol. Entonces, ¿qué pasa con este ARN viral? Este ARN viral primero va a ir inmediatamente a buscar un ribosoma que se encuentra en el citosol para generar la traducción del código genético que trae. Entonces, es lo que ocurre. Hacemos esa traducción. Este material genético va a codificar, entre muchas cosas, para una muy importante, que es la enzima RNA polimerasa dependiente de RNA. Pero entonces, ¿qué hace esta RNA polimerasa dependiente de RNA? Ella lo que hace es que coge este material genético que había traído el virus y lo replica. Lo replica muchísimas veces para tener así muchas copias de RNA que van a ir guardadas en muchos virus que más adelante se van a formar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es replicar ese RNA. Pero resulta que además esta RNA polimerasa dependiente de RNA tiene otra característica y es que a veces se equivoca. Entonces termina la replicación antes y el ARN que queda es más pequeño. A esto se le conoce como ARNs subgenómicos. Y estos ARN subgenómicos, que son más chiquitos, van a ser muy importantes porque son aquellos responsables de codificar para las proteínas estructurales del virus. De esta forma, estos ARNs subgenómicos van a codificar cuando sean traducidos en ribosomas para proteína M, que era la proteína de membrana, proteína S, que era la proteína spike, la que decíamos que era espículas, y proteínas E, que eran las de envoltura. Entonces, todas estas proteínas se sintetizaron gracias a que los ribosomas tradujeron los ARN subgenómicos. Ahora, estas proteínas no se pueden quedar así. Ellas tienen que pasar por el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi para generar modificaciones post-traduccionales que las van a convertir en proteínas activas. Antes, estas proteínas no funcionan o no van a permitir que el virus funcione de forma correcta. Entonces, todas estas proteínas son llevadas a través de la vía secretora y una vez ya han sido modificadas posttraduccionalmente específicamente con glicosilaciones, van a ser liberadas del aparato de Golgi en vesículas secretoras y en estas mismas vesículas secretoras se va a ensamblar tanto las proteínas que ya vienen
todas modificadas posttraduccionalmente, con el material genético que se ha venido replicando muchísimas veces por la RNA polimerasa dependiente de RNA. Entonces aquí en estas vesículas ya vamos a tener todo ensamblado. Aquí ya está el ARN, ya están las proteínas de envoltura, las proteínas de membrana, las proteínas spike, y todas van a ir en estas vesículas. Ahora, ¿estas vesículas hacia dónde irán? Pues evidentemente hacia el medio extracelular, siguiendo lo que conocemos como la vía secretora. Una vez hayan sido liberadas de la célula alveolar, todos estos virus estarán nuevamente libres en el intersticio, en la luz alveolar, para poder ir a infectar más alveolos. Sin embargo, estos virus cuando pasan, no es que pasen sin dejar ningún rastro, sin dejar ningún daño. Ellos sí causan daño, porque resulta que cuando estos virus se están replicando de forma indiscriminada y se están produciendo muchísimas proteínas para formar a estos virus, lo que le pasa a este retículo endoplásmico rugoso es que entra en estrés reticular, porque la cantidad que está produciendo de proteínas no es la cantidad a la que está acostumbrado a producir. Este retículo no es capaz de producir esa cantidad tan exorbitante de proteínas virales. Entonces se desencadena un estrés reticular que, cuando uno se remonta a la biología celular, puede recordar que el estrés reticular, cuando no existe ya forma de solucionarlo, finalmente concluye en la apoptosis celular. Entonces, eventualmente, este crecimiento indiscriminado de los virus nos va a llevar a la apoptosis de las células alveolares. Esta es la forma por la cual el SARS-CoV-2 es capaz de infectar las células alveolares, y este mecanismo, este ciclo viral, nos va a permitir entender cómo es que las medicaciones que teóricamente se plantea que pueden servir son capaces de inhibir este ciclo viral en alguna de las fases descritas. En siguientes videos estaremos analizando cómo es que estos medicamentos funcionan. Muchas gracias.